Buenas tardes. Gracias por los que están presentes por los que están en línea y los que estamos aquí de manera presencial. Es para mí un gusto presentar al doctor Amílcar Alfaro, cirujano general egresado del Hospital Manolo Morales. Además, hizo cirugía hepatobiliar y endoscopía gastrointestinal en México. Va a comenzar el doctor y nos va a abordar el manejo de las lesiones de la vía biliar, un tema que a los cirujanos, a ningún cirujano, si a nadie le gusta tener complicaciones, pues el que se dedica a cirugía del abdomen y hace la cirugía de la vesícula biliar, quisiera nunca tener que enfrentarse a estas lesiones. Son lesiones muy complejas y voy a dejar con ustedes al doctor Amílcar Alfaro, que está recientemente acreditado con nosotros y es un gusto para nosotros contar con él como parte del repertorio de médicos cirujanos en esta institución. Queda con ustedes, Amílcar. Bien, buenas tardes. Quiero agradecer al doctor Bacon, doctor Guillén, por la invitación a esta presentación. Y sin más que agregar, la verdad es que las lesiones de la vía biliar resultan una catástrofe, y no solamente para el paciente, sino también para el cirujano que se encuentra de alguna manera involucrado en algún tipo de lesión biliar. Vamos a abordar en esta plática algunos aspectos sobre la relevancia, sobre la prevención, el diagnóstico y la clasificación de las lesiones de vía biliar, sobre cuándo es el momento de reparación más oportuno para cada tipo de lesión, el manejo de las lesiones biliares menores y las lesiones complejas, así como el manejo mínimamente invasivo de este tipo de lesiones. Gracias. Bien, la incidencia de la lesión de vía biliar en pacientes operados de una colecistectomía convencional ronda alrededor del 0.2 al 0.3%. Sin embargo, con el advenimiento de la colecistectomía laparoscópica ya en la década de los 80, esta incidencia se duplicó y hasta se triplicó en cuanto a la presencia de lesión de vía biliar. Si tomamos en cuenta una prevalencia de colecistectomías en Estados Unidos de alrededor de 750,000 por año, quiere decir que aproximadamente 1 de cada 3,000 colecistectomías en Estados Unidos en realidad se trata de una lesión de vía biliar. Y esto aborda un poco sobre lo complejo del tema y las repercusiones que esto tiene. Una revisión reciente que se hizo en el 2018 y en el 2019 valoran que la incidencia de una lesión biliar en realidad ya prácticamente está al mismo nivel que una colecistectomía convencional. Y esto es porque la colecistectomía laparoscópica hoy por hoy es el gold estándar en cuanto al manejo de la patología de vesícula biliar. Y es ello lo que ha permitido que la experiencia disminuya la incidencia de lesiones de vía biliar. Sin embargo, estamos claros que la presencia de esta complicación genera un impacto en la calidad de vida, en los gastos médicos y en la salud mental del cirujano que está expuesto a una lesión de vía biliar. En este estudio, que es un metaanálisis de la Clínica Mayo, se demostró que cuál es el efecto que tiene en la calidad de vida a largo plazo de los pacientes que son sometidos a una colecistectomía y a una lesión de vía biliar. Fueron 6 estudios, 831 pacientes, y acá lo que hicieron fue comparar el efecto de la lesión biliar versus un grupo de pacientes que fueron sometidos a una colecistectomía laparoscópica sin eventualidades. Utilizaron cuestionarios validados como el SF36 o el City of Hope, y el seguimiento de los pacientes fue hasta de 8 años. Los resultados son sorprendentes. Los pacientes que han tenido una lesión biliar tienen un odds ratio de 38 en cuanto a la reducción de la calidad de su estado mental. Y esto evidentemente quiere decir que no importa, independientemente de la cantidad de años que hayan pasado, siempre el paciente va a tener alguna repercusión en su estado, en su calidad de vida, sobre todo en el aspecto mental. En este estudio no se demostró alguna evidencia en la alteración del estado físico, probablemente porque la reparación de este tipo de lesiones, pues orgánicamente el paciente probablemente se encuentra mejor.
pero el estado mental sí que se altera. Y esto genera también un impacto económico. Recordemos que la población que generalmente se afecta de patología vesicular son población joven, usualmente son mujeres, y se encuentran en una edad económicamente activa. Entonces, que estos pacientes de alguna forma tengan que estar invalidados durante 2, 3 o hasta 6 meses, o algunos pacientes hasta un año, evidentemente afecta no solamente la economía de casa, sino también la economía global. Y los gastos en salud que se presentan por las instituciones que tienen que al final hacer una reintervención o incluir un manejo mínimamente invasivo con procedimientos de radiología intervencionista o endoscopía terapéutica, al final implican mayores gastos para el sistema de salud. Y cuando se presenta además una lesión que requiere el aspecto legal y que se llega a un litigio, en países como Gran Bretaña se puede llegar a gastar un cirujano hasta $90,000 por lesiones mayores del conducto biliar. Y en Estados Unidos puede llegar inclusive hasta casi el $500,000. Entonces, todos estos gastos asociados a litigios que se pueden evitar tomando en cuenta las precauciones en cuanto a la producción de estas lesiones. Y algo que poco se ha hablado es el impacto en el cirujano. El cirujano que sufre de una lesión biliar, evidentemente también se afecta y es algo que repercute en su vida diaria y en su profesión. Esta cohorte que se hizo en China, con casi 1.500 pacientes, evaluaron qué tanto estaban afectados en el punto de vista mental los cirujanos. Y se demostró en este estudio que la mayoría de los cirujanos tenían alteraciones severas, más o menos alrededor de casi la mitad de los cirujanos, y impacta en la vida porque afecta al cirujano al punto de incluso querer renunciar de ser cirujano. Algunos tenían distrés cada vez que recordaban el evento que habían pasado, o están tomando medicamentos psiquiátricos, o pacientes que necesitan del aconsejamiento psicológico para poder llevar su vida de una forma normal. Y uno de los puntos importantes que se vio en este estudio es que aquellos cirujanos que habían sido sometidos a litigio o que en su unidad fueron o tuvieron alguna medida administrativa, pues obviamente eran los que estaban más afectados desde el punto de vista mental. Y no se puede hablar de lesión biliar sin antes hablar de la prevención. Son dos puntos que tienen que ir de la mano. Y uno de los aspectos básicos para la prevención de la lesión de vía biliar es la indicación del procedimiento. En Estados Unidos, la principal causa de colecistectomía es la disquinesia vesicular. Si recordamos que por cada 3.000 colecistectomías, una de ellas puede ser una lesión biliar, obviamente si la indicación no está muy precisa o no está muy adecuada, se tomará en cuenta el hecho de que si estamos operando disquinesias vesiculares, probablemente no sea la mejor indicación para este procedimiento y habrá que tomarlo en cuenta al momento de programar a un paciente. La visión crítica de seguridad es una técnica que fue descrita por el doctor Strasberg, pero sin embargo, pues ya se hacía antes. Sin embargo, es una técnica que actualmente está descrita en las diferentes guías de abordaje de colecistectomía segura y que es una de las técnicas que al final nos asegurarán de que el paciente no pueda tener una lesión biliar. La visión crítica de seguridad lleva 3 aspectos, que son estos que están acá: la disección de las estructuras del triángulo de Carlot, la disección de la placa cística proximal, y que solamente 2 estructuras deben estar entrando a la vesícula biliar. No es lo mismo que la técnica de las 2 ventanas, que es algo que usualmente se hace. El cirujano hace 2 ventanas y cree que está haciendo una visión crítica de seguridad, y en realidad no es así. Habrá que evitar este tipo de técnicas y tomar en cuenta que la visión crítica de seguridad debe ser completa. La retracción de la vesícula a la derecha para evitar la maniobra de traccionar el conducto colédoco y confundirlo con el conducto cístico es importante, y tomar en cuenta que una disección que se haga por encima del surco de Rubier nos permitirá estar en un área segura durante la disección de la vesícula. Esto es lo que les planteaba de la técnica de las 2 ventanas. En la parte superior de la pantalla pueden ver cómo una vesícula
está bien disecada la placa cística, están solamente las dos estructuras que se deben ver y vemos cómo el tejido fibroadiposo está a nivel del triángulo de Calot, está totalmente disecado. A diferencia de la imagen de abajo, que uno podría considerar de que es una visión crítica de seguridad, pero no. Aunque se vean dos estructuras, hace falta la disección de la placa cística de tal forma que podamos asegurar de que en esta porción no existe otro conducto que vaya o que se redirija hacia el hígado. El timeout o el tiempo fuera es una de las estrategias que también se deben de hacer. Antes de cortar cualquier estructura debemos estar completamente seguros de que esa es la estructura que en realidad consideramos. Y recordemos que la cirugía de vesícula, al menos la colecistectomía, generalmente se trata de enfermedad benigna. Y resecar la vesícula por completo no es una prioridad. Existen opciones como por ejemplo la colecistectomía subtotal, que la morbilidad que se produce por esta es inferior a la producida por una lesión de vía biliar. Y considerar la conversión. Si bien es cierto, muchos de los cirujanos actualmente, la experiencia en la cirugía laparoscópica es cada vez más avanzada, pero sin embargo, yo creo, de forma personal, que la conversión a una cirugía abierta, el poder palpar la arteria hepática, el poder definir las estructuras que están en esa porción, pues nos permitirá, de alguna forma, cuando se considere la conversión, evitar una lesión de vía biliar. Tomar en cuenta que existen técnicas adyuvantes, por ejemplo, técnicas que implican tecnología como la colangiografía intraoperatoria o el uso de verde indocianina. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que estas técnicas requieren entrenamiento. Un cirujano que hace una colangiografía intraoperatoria sin saberla interpretar, en realidad lo que va a suceder es que se va a confundir más y al final va a generar un desastre. Entonces, el uso de la verde indocianina, si bien es cierto, creo, se le ha dado un poquito de marketing a esta técnica, pero al final la verdad es que los estudios no han descrito qué tan útil es para prevenir la lesión de la vía biliar. Una opción que se describe en la guía es la técnica de fondo primero, es decir, disecar la porción del fondo primero cuando no se logran disecar las estructuras del triángulo de Calot. Sin embargo, tomar en cuenta que cuando se trata de una colecistitis y hay una reacción inflamatoria a nivel del infundíbulo, puede la fibrosis que se genera traccionar el conducto hepático derecho. Cuando hacemos esta técnica puede o existe la posibilidad de que se lesione el conducto hepático derecho. Por eso es que debe tomarse con precaución esta recomendación. La colecistectomía subtotal hoy por hoy es una de las técnicas que también está descrita como alguna de las que mejor previene la lesión biliar. Y en aquellos casos en los que no se logra ninguna de las dos por X o Y motivo, también se puede hacer una colecistostomía, simplemente dejar un drenaje directamente a la vesícula para controlar el foco séptico y posteriormente hacer la colecistectomía. La técnica de colecistectomía subtotal ya fue bien descrita por el doctor Strasberg igual, y existen dos formas de hacerlo. Una fenestrada, en la que se diseca la parte del infundíbulo y se deja el conducto cístico visible en su parte interna, y se puede colocar una sutura en bolsa de tabaco. Aunque esto es lo que describe la teoría, la verdad es que es muy difícil lograr esta visualización del conducto cístico. Pero sin embargo, recordar que aunque el paciente pueda hacer una fuga biliar a través de este tipo de técnicas, usualmente ellas resuelven de forma espontánea, o en algunos casos se puede valer de una CEPRE más una esfinterotomía y de esa forma disminuir la presión y mejorar la fístula. Recordar que en la colecistectomía fenestrada existe un aspecto técnico muy importante, y es el escudo de McLemore. El escudo de McLemore es acá una estructura de peritoneo que se encuentra a nivel del infundíbulo y que nos sirve como un límite para evitar o proteger la vía biliar. Es decir, mientras se hace esta técnica no se debe avanzar más allá de esta estructura. Y la otra opción es la colecistectomía reconstitutiva, en la que se logra cerrar la parte del infundíbulo
Uno de los inconvenientes de esta técnica es la presencia o la posibilidad de que se haga una colecistitis del remanente vesicular. Sin embargo, si hemos logrado retirar todas las piedras, es muy difícil que un paciente en realidad te haga una colecistitis del remanente. De cualquier forma, habrá que tomarlo en cuenta como una opción, sobre todo en los casos de disección difícil. ¿Y cuál es el mecanismo de la lesión? Esto es algo importante. Muchas veces la imagen que creemos que está, por ejemplo, en el lado izquierdo, en realidad no existe. Y esto es un juego mental, es algo, la pérdida de la percepción de las estructuras es lo que evidencia o lo que genera una lesión de vía biliar. Y la forma de presentación más frecuente en la que se presenta una lesión de vía biliar es lo que vemos acá en la imagen. Confundir el conducto colédoco con el conducto cístico y también confundir la arteria hepática derecha con la arteria cística. Esto va a generar que la lesión biliar sea alta y que cuando hay una lesión vascular generalmente este tipo de lesiones también se vuelven más altas aún. Este es un video que está gratuito en internet, un cirujano lo subió para hacer conciencia de las cosas que pueden suceder en cuanto a una colecistectomía. Y algunos de los aspectos que podemos ver en este video es que la disección empieza muy abajo. La disección está muy por debajo donde en teoría debería estar el surco de Rubier y el cirujano en este punto considera de que ya hizo una disección del conducto cístico. Para él esa estructura que está acá es el conducto cístico, probablemente en realidad en la parte posterior lo que está es la vena porta, pero él persiste en su disección. El problema, uno de los problemas grandes es el no tomarse el tiempo para evaluar las estructuras. Y acá él considera de que se trata de una arteria cística, pero en realidad cuando veamos la imagen vamos a ver que en realidad se trata del conducto hepático común. Y ojo, acá empieza a salir bilis. Cuando ya empieza a salir bilis durante una disección en una vesícula, uno tiene que detenerse porque el problema es continuar y eso va a generar que una lesión que a lo mejor sea menor pues, va a convertirse en una lesión que sea un poco más complicada. Entonces aquí ya el cirujano considera que ya hizo la disección que debe hacer. Podemos ver que él considera que este es el conducto cístico, a pesar de que, aunque él le dé la vuelta y en realidad no hizo una técnica adecuada de la visión crítica de seguridad, empieza a colocar clips y empieza a cortar las estructuras. Pero en realidad esto que está acá es el conducto hepático común. Y una vez que empieza a cortar las estructuras, sorpresa, ahí empieza a salir bilis, pero el cirujano se empecina en que tiene que llevarse la vesícula porque el paciente tiene que salir con su vesícula en la pieza de biopsia. Pero vamos, esto lo que genera es que las lesiones térmicas asociadas a este tipo de lesión van a hacer que si una lesión es una E2 o una E1, que es decir, son lesiones bajas, pues al final se van a convertir en lesiones cada vez más altas. Y la forma de presentación de la lesión biliar varía desde el hallazgo intraoperatorio, por ejemplo, si el cirujano en esta ocasión hubiese dicho, ojo, aquí hay una lesión, probablemente su forma de actuar hubiese cambiado un poco. Y en el intraoperatorio lo más frecuente es que se presenta una fuga biliar. O sea, ante una fuga biliar durante una colecistectomía, que en teoría debería de ser sin complicaciones, hay que ponerle ojo y hay que evaluar la situación. En el postoperatorio hay dos formas de presentarse. Una a través de una fuga biliar, es decir, un paciente que a lo mejor una disección difícil, decidimos dejarle dreno y empezamos a observar salida de bilis a través del dreno. O en los casos usualmente un poco más tardíos, la presencia de estenosis, un paciente que llega con ictericia y que hay que hacer el abordaje para poder determinar de qué se trata. La clasificación de las lesiones, si bien es cierto, existen múltiples clasificaciones. Una de las más conocidas es la clasificación de Strasberg, que las cataloga como grado A, aquellas que son fuga del cístico o de algún conducto de Luska,
Grado B, que es cuando se produce una oclusión de un conducto hepático derecho aberrante. El C es cuando hay bilirragia a través de ese conducto hepático derecho aberrante. El D es una lesión lateral del colédoco. Y la E se corresponde a la clasificación de Bismuth, que tiene que ver con el grado o la distancia que existe de la lesión con respecto a la bifurcación. Entonces, si se encuentra a más de 2 centímetros es una E1, menos de 2 centímetros es una E2. Cuando la confluencia se encuentra preservada aún es una E3. Cuando no hay comunicación entre los conductos hepáticos es una E4. Y cuando además de una estenosis también hay una lesión de un conducto hepático derecho aberrante, se trata de una lesión E5. Hay otra clasificación que en las guías europeas la recomiendan como una de las más completas, que es la clasificación ATOM, que tiene que ver con las características anatómicas de la lesión, el tiempo de detección y el mecanismo. Si bien es cierto, esta es una de las clasificaciones más completas, cuando queremos estandarizar la nomenclatura, resulta un poquito complejo porque aquí tienes alrededor de 16 variantes en cuanto a la nomenclatura que podrías tener con los diferentes pacientes. Entonces, tratar de estandarizar o utilizar esta clasificación como un estándar resulta un poco complicado. ¿Y cuáles son las opciones de tratamiento? En las lesiones tipo A o en las lesiones de tipo D, se prefiere iniciar con el manejo endoscópico. El manejo endoscópico permitirá inclusive evitarle al paciente una cirugía mayor. En los casos en los que el manejo endoscópico por alguna eventualidad, ya sea que no se logró canular el ámpula o que a lo mejor el paciente tiene una anatomía alterada, se recomienda las técnicas de radiología intervencionista que también tienen la misma eficacia en el manejo de las lesiones de este tipo. Y cuando se trata de lesiones de tipo B o C, se recomienda hacer una hepático-ionostomía de ese conducto aberrante, o cuando hay lesiones E, habrá que considerar el manejo siempre quirúrgico, que puede ir desde una hepático-ionostomía a una portoenterostomía, y en algunos pacientes se puede considerar una hepatectomía. Ahora, ¿cuándo se debe realizar la reparación quirúrgica? Y aquí tenemos varios escenarios. El primer escenario es el hallazgo intraoperatorio. Estamos realizando una colecistectomía y de pronto nos damos cuenta que hay una lesión biliar. Sí, lo primero es mantener la calma. Hay que tomarse un momento para respirar, para evaluar la situación y tomar la mejor decisión para el paciente que está ahí dormido. La colangiografía transoperatoria es útil, se puede canular el conducto que está fugando bilis a través de una sonda de alimentación pediátrica, podría ser, para poder tener una idea de la magnitud del problema y en base a eso tomar la decisión. Hay que llamar por ayuda. Siempre es importante apoyarse de un colega para este tipo de situaciones. Y si se tiene a un cirujano hepatobiliar o alguien con experiencia disponible para la reparación, pues se puede hacer, no está contraindicado. En caso de que no se cuente con un cirujano que pueda hacer este tipo de procedimientos, lo recomendado es drenar, colocar drenos que permitan que el paciente no llegue a caer en sepsis y que de esa forma posteriormente se valore cuál va a ser el abordaje más adecuado. No es el momento para hacer la primera derivación bilodigestiva si el cirujano no tiene experiencia, porque esto va a generar más complicaciones a largo plazo y al final condenamos a un paciente que con una cirugía podría resolver su problema. El siguiente escenario es en el hallazgo postoperatorio. Un paciente que posterior a una colecistectomía empieza a salir bilis a través del drenaje, y en estos casos se debe determinar la anatomía y evaluar también las formas de presentación de la lesión, que puede variar desde una colección, un bilioma, o un paciente que se presenta con sepsis franca. En estos casos se recomienda buscar la forma de hacer un drenaje para contener la infección y determinar la anatomía a través de una colangioresonancia para evaluar qué tipo de lesión se tiene y evaluar cuál es la opción más favorable para el paciente. En estas circunstancias, hacer la reparación
técnicamente resulta muy difícil. Son tejidos muy friables que probablemente tratar de hacer una reparación en un postoperatorio inmediato de una colecistectomía y una lesión biliar, pues sería que el riesgo de una dehiscencia de esta anastomosis va a ser muy alto. Entonces siempre es importante realizar el drenaje, ya sea por vía percutánea o a través de una laparoscopía, para que el paciente podamos resolver la parte de sepsis. En un metaanálisis que se evaluó en el World Journal of Hepatology, ellos evaluaron diferentes estudios con respecto al tiempo de reparación. Y la verdad es que no hubo diferencias significativas en cuanto al tiempo, pero sí en cuanto al control de la sepsis. Un abdomen que tiene una fuga biliar, no está controlada la sepsis, no se debe valorar hacer la intervención quirúrgica definitiva. En el escenario 3 tenemos los pacientes que se presentan con una obstrucción biliar, es decir, aquellos pacientes que tienen de alguna manera ligado el conducto colédoco o el conducto hepático. En este estudio, que fue generado por la Sociedad Europea y Africana de HPV, evaluaron 913 pacientes y trataron de dividirlos entre reconstrucción temprana, intermedia o tardía. Y la verdad es que en este estudio se demuestra que el tiempo de reconstrucción no tuvo ningún impacto ni en las complicaciones postoperatorias, ni en la permeabilidad de la vía biliar a largo plazo o en la mortalidad. Existe una clasificación internacional de severidad que recientemente se presentó en la conferencia de consenso para prevención de lesión biliar, que está dada por las diferentes asociaciones que tienen que ver con la parte biliar, y ellos catalogan a los pacientes que tienen una lesión grado 1 como aquellas que tienen un Strasberg A o D. En estos casos, la recomendación es colocar un stent o hacer una sutura si el hallazgo es intraoperatorio. En el grado 2 son aquellos pacientes que necesitan una anastomosis para un conducto, y estas generalmente son las lesiones B, C o de E1 hasta E3. Y las anastomosis para más de un conducto son las lesiones grado 3, es decir, son lesiones más complejas que requieren una habilidad técnica y destrezas un poco mayores. Y un aspecto importante en los pacientes, gracias. Un aspecto importante en el manejo de las lesiones biliares es evaluar la afectación vascular. Recordemos que hasta un 20% de los pacientes que tienen una lesión de vía biliar pueden tener una lesión de la arteria hepática derecha por el mecanismo que ya explicamos. Entonces, recordar que 2/3 de la irrigación de la vía biliar está dada principalmente por la arteria gastroduodenal y la arteria mesentérica superior. Y el tercio superior está dado principalmente por las arterias hepáticas. Uno de los aspectos que también lo describió el doctor Strasberg en su artículo del 2011 es que existe una arteria marginal transversa iliar, que es una unión entre la arteria hepática derecha y una arteria hepática izquierda, que es lo que permite que el hecho de hacer una anastomosis alta mediante la técnica de Hepquin-Knoop permita que estas lesiones estén bien irrigadas y que el paciente disminuyamos el riesgo de una estenosis postoperatoria. Usualmente, cuando se produce una lesión biliar, la tendencia del cirujano es tratar de resolver el problema en el momento. Y eso no es la técnica más adecuada, o no es lo ideal. Porque usualmente, recordemos que las lesiones se producen justamente en la unión de los 2/3 con el tercio distal del colédoco. Con el tercio proximal, perdón. Entonces, esto hace que sea la zona menos irrigada y la zona menos ideal para hacer una anastomosis biliodigestiva. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta la anatomía vascular al momento de hacer una reparación biliar. Y la anatomía vascular la podemos evaluar ya sea con un ultrasonido Doppler, si se tiene las facilidades, o una tomografía trifásica de hígado que nos permita definir exactamente si está afectada o no la arteria hepática, ya sea derecha o izquierda. Y las lesiones menores pueden ser tratadas por técnicas mínimamente invasivas, como por ejemplo el tratamiento endoscópico o por radiología intervencionista.
Se recomienda para las lesiones de Strasberg A o las lesiones D. En esta imagen superior es una paciente que hace poco le hicimos el procedimiento. Fue una paciente que se le hizo una colecistectomía convencional, se presentó con una lesión biliar en el postoperatorio con una fuga biliar, se hizo una laparoscopía y se hizo un drenaje de la lesión y se hizo una colangioresonancia y se observó que lo que había era una fuga de un conducto segmentario, probablemente el segmento 5. Se procedió a colocar un stent biliar y de esa forma al día siguiente la paciente resolvió su fuga biliar y se pudo ir a casa. En el caso de las estenosis biliares incompletas, el doctor Costamagna en Italia describió un protocolo desde el año 2001, se le denomina protocolo de Roma, que consiste en hacer dilataciones segmentarias de la vía biliar a base de múltiples stents. Y el protocolo incluye hacer una colangiografía a través de la CEPRE, hacer dilataciones con balón para que de esta forma podamos colocar los stents, y usualmente se utilizan stents de 10 French, pero eso se valorará en base a cada caso. Posteriormente se hace un control trimestral para evaluar si se va aumentando el diámetro de tal forma que llegue hasta el diámetro normal del paciente. Y en algunos estudios se han tratado de evaluar la utilidad de los stents metálicos autoexpandibles versus los stents plásticos, y se ha demostrado que en términos de permeabilidad no hay diferencia, ya sea usar un stent metálico o utilizar stents plásticos, no hay diferencias en cuanto a conseguir la permeabilidad. Generalmente se mantiene más allá del 80%, pero sin embargo sí hay una diferencia en cuanto a que los pacientes que utilizan stent plásticos tienen que estar sometiéndose al procedimiento cada 3 meses. En el caso del stent metálico, pues es un solo procedimiento y dependiendo del tipo de prótesis que se utilice, pues puede durar usualmente hasta 1 año. Y el manejo de las lesiones mayores es algo importante tomar en cuenta que el gold estándar es, y creo yo será siempre, la hepático-ionostomía. La hepático-ionostomía en Jeder-Rux, utilizando la técnica descrita por Hepo y No, es importante para asegurar la permeabilidad. Y las consideraciones cuando hacemos este tipo de procedimientos es que se debe hacer una anastomosis libre de tensión. Es básicamente los principios básicos de cualquier anastomosis, la unión adecuada de mucosa con mucosa, que debe haber una permeabilidad suficiente y al menos en el caso de la vía biliar, para asegurar una permeabilidad a largo plazo, deberá ser al menos de 1.5 centímetros. Utilizar siempre los tejidos bien vascularizados. Recordemos lo de la arteria marginal transversa, el hecho de que esté ahí nos asegurará que hacer una anastomosis a nivel de la confluencia tenga una permeabilidad duradera. Y otra cosa importante, cuando se hace una hepático-ionostomía por una lesión biliar, es importante estar claro de que todos los segmentos hepáticos están drenados, porque de lo contrario, si uno de los segmentos no está drenado, el paciente va a presentarse con colangitis a repetición. Y es algo bastante complejo tratar de manejar a estos pacientes, porque es un paciente que le haces la resonancia, ves que la permeabilidad sí es adecuada, pero uno de los conductos no se observa. Y en estos casos, el paciente va a llegar siempre con episodios de fiebre a repetición y desafortunadamente pues no pudimos hacer mayor cosa. Y estos casos usualmente requieren una hepatectomía parcial para el manejo. Otra cosa importante es el pie del asa, es decir, la longitud que hay entre la anastomosis biliodigestiva y la anastomosis entérica debe ser más de 70 centímetros, porque de lo contrario, condenamos al paciente a presentar una colangitis ascendente por el hecho del reflujo que se presenta a nivel del asa. En cuanto a las técnicas, la verdad es que hacer una sutura continua versus una sutura discontinua no tiene tanta relevancia, pero sí el uso de suturas monofilamento, que está bien descrito, que ayudará a prevenir la estenosis de la derivación. En lo particular, yo prefiero utilizar las suturas de Prolene, pueden ser del 5 o del 6.0, porque a diferencia del Vicryl, por ejemplo, cuando recordemos que estos pacientes usualmente tienen trastornos infecciosos asociados,
y la hidrólisis que pueden producir las bacterias que están ahí pueden hacer que una anastomosis con el Vicryl sea un poquito menos segura. Y hay algunas técnicas que pueden utilizarse para ampliar la exposición del conducto hepático izquierdo. Este procedimiento de Taj Mahal, que es el que utiliza el doctor Mercado en el Instituto de Nutrición allá en México, consiste en hacer una resección parcial del segmento 4B y el segmento 5, y de esta forma exponemos la placa iliar y podemos hacer una anastomosis que va a quedar sin tensión y que nos permitirá hacer una apertura adecuada del conducto biliar izquierdo. Hay algunas variantes técnicas, hoy por hoy se usan poco, se usan sobre todo en los pacientes en los que no contamos con radiología intervencionista. Se puede colocar un catéter de Silastic a través de la anastomosis y se puede exteriorizar a través del parénquima hepático para asegurar tener una vía como si fuese un catéter percutáneo, un transhepático, y de esta forma podemos asegurarnos que el paciente o que la anastomosis se mantenga permeable. Sin embargo, esta técnica en lo particular yo la he utilizado cuando no tengo opción de radiología intervencionista y el paciente llega con una dehiscencia completa de una derivación biliodigestiva. Esta técnica en realidad ha logrado salvar vidas y creo que hoy por hoy en los lugares donde no se tiene esta opción pues, de radiología intervencionista se puede hacer valer de estas técnicas. Y cuando tenemos dos o más conductos, es importante que se trate siempre de generar una neoconfluencia, es decir, unir esos dos conductos que están separados para que se haga la menor cantidad de anastomosis posible. Pero hay casos en los que evidentemente no es posible y toca hacer una hepático-ionostomía de conductos separados, que obviamente hay que explicarle al paciente que esto implica un mayor riesgo de estenosis postoperatoria. Y la técnica que se debe de hacer es la siguiente. Primero se deben colocar las suturas en la porción anterior de los conductos, luego las suturas que deben de colocarse a nivel de los ángulos a nivel del J1, posteriormente se hace el cierre de la pared posterior y se une con la parte de la pared anterior. Y esto es lo que les platicaba de cuando hay una oclusión o una bilirragia de un conducto hepático derecho aberrante, se puede utilizar las mismas técnicas haciendo una ampliación del conducto y tratando de anastomosarlo a una asa de intestino delgado. Y cuando de plano ya es muy difícil, cuando ya no logramos identificar una estructura que en realidad sea un conducto, podemos valernos de la portoenterostomía de Kasai, que es un procedimiento que se utiliza generalmente para la atresia biliar y consiste en hacer una anastomosis básicamente al tejido fibroso que está a nivel portal. Y esto, si bien es cierto, la posibilidad de que el paciente haga una estenosis es muy alta, pero vamos, si no tenemos otra opción, ya es lo último que podríamos hacer. Y la hepatectomía también es una opción en algunos pacientes, sobre todo cuando hay una lesión arterial asociada a una atrofia hepática, cuando tenemos una sepsis hepática que no se logra controlar, ya sea porque tiene abscesos a repetición o colangitis refractaria, o pacientes que tienen también una litiasis intrahepática a nivel por encima de una estenosis crónica. Y la presencia de necrosis hepática también es una indicación de hepatectomía. Usualmente la presencia de necrosis hepática afortunadamente es rara. Generalmente se presenta en lesiones que tienen, además de lesión arterial, lesión portal, y usualmente pues requiere inclusive de una hepatectomía dependiendo de la localización de la lesión. ¿Y qué hay hoy por hoy en cuanto al manejo mínimamente invasivo? Cuando hablo de manejo mínimamente invasivo, hablo de la reparación que se hace por laparoscopía o la reparación que se hace por cirugía robótica. La verdad es que en el mundo hay muy pocos estudios con muy poca cantidad de pacientes y que al final podemos valorar en esta tabla que la morbilidad, la posibilidad de fuga biliar y la posibilidad de estenosis anastomótica sigue siendo similar a una cirugía convencional. En realidad no aporta mayor beneficio en el sentido de que
al final el paciente puede tener a largo plazo la misma posibilidad de una estenosis. Sin embargo, hay que tomar en cuenta los pacientes que son sometidos a estos procedimientos. Una de las cosas que se criticaba mucho allá en el Hospital G.A. González, que es donde está el doctor Cuendi, es que muchas de las cirugías que hacen robótica o laparoscópica generalmente son lesiones tipo E1, E2, que técnicamente en el aspecto convencional no resulta tan complejo hacer una reparación de este tipo. Sin embargo, es algo que habrá que ver con el tiempo y tomar en cuenta que para hacer algún manejo laparoscópico o robótico, obviamente se necesitan destrezas y habilidades para considerarlos como un estándar de tratamiento. Estos resultados no son extrapolables a cualquier cirujano, es decir, necesitamos experiencia y los cirujanos que están descritos acá, pues son cirujanos que tienen mucha experiencia en el manejo de estas lesiones. ¿Y cuál es el seguimiento que debemos darle a un paciente con una lesión de vía biliar? En principio, tomar en cuenta las pruebas de función hepática. La fosfatasa alcalina usualmente es un reflejo de hipertensión biliar y se eleva generalmente antes que la bilirrubina en caso de estenosis. El valor de la fosfatasa alcalina en el seguimiento no debe superar 2 veces el valor normal. Es habitual que se presente ligeramente elevada, pero cuando ya tenemos una fosfatasa alcalina elevada por encima de este rango, habrá que pegársele al paciente porque probablemente va a ser una estenosis postoperatoria. Y para evaluar esto de una forma, didáctica, está la clasificación de McDonald. Es algo que utilizamos siempre para la evaluación postoperatoria de los pacientes que se han sometido a derivación biliodigestiva. Los pacientes con grado A o grado B generalmente son los que tienen mejor pronóstico, a diferencia de los pacientes que tienen grado C o D. ¿Y cuál es el manejo de las estenosis biliodigestivas? Esto es algo importante. Y someter a una intervención quirúrgica a un paciente que ha sido sometido a una derivación biliodigestiva resulta complejo y siempre debe tratarse de abordar por la forma menos invasiva posible. La radiología intervencionista en este nivel juega un papel muy importante y se puede hacer a través de un protocolo de dilatación progresiva, es decir, colocar un catéter de 8.5 French y irlo dilatando hasta irlo cambiando cada 3 meses hasta llegar a un diámetro de 14 o 16 French para tratar de conseguir una permeabilidad adecuada. También existe la técnica de dilatación con balón, que también lo hacen los radiólogos intervencionistas, a fin de disminuir la posibilidad o de evitar pues, el tratamiento de una estenosis biliodigestiva. Algo importante es que el radiólogo intervencionista, cuando hace este tipo de procedimientos, debe de hacer una canulación tanto de los conductos biliares como del intestino. Si eso no se logra, no vamos a poder lograr manejar al paciente de esta forma. Existe otra opción y es la endoscopía. Se puede hacer una enteroscopía y hacer una CEPRE a través de enteroscopía. Sin embargo, también es una técnica un poco complicada. Se utiliza un esfinterótomo diferente al que usualmente estamos acostumbrados a utilizar, como es el esfinterótomo de Sogendra, y utilizamos un enteroscopio de doble balón, que es el que en los estudios ha demostrado que resulta bastante práctico, sobre todo en pacientes que tienen una anastomosis gastroyeyunar. Y por último, considerar la cirugía. La remodelación de la derivación biliodigestiva es una opción. Podemos hacer una nueva anastomosis, desmontar la anastomosis que ya había, pero también podemos hacer valer una técnica que es la técnica de Hudson, o como otros también lo describen, como el asa de Chen, que consiste en dejar en esta reintervención un asa más larga, usualmente de 15 a 20 centímetros, y se deja cerca de la pared abdominal. En lo particular, lo que le dejo ahí es una grapa de titanio para poder identificar posteriormente dónde está localizada el asa, entrar a través del asa con un duodenoscopio y hacer dilataciones a través de esa asa para poder tratar ya sea las litiasis que pueden haber en una estenosis o dilatar eventualmente la estenosis biliar. Como conclusiones, la lesión
de vía biliar es un evento catastrófico, tanto para el paciente como para el cirujano, no hay duda de eso. La prevención con una cultura de colecistectomía segura es fundamental, sobre todo para disminuir la incidencia de la lesión biliar. La referencia oportuna y la reparación en manos capacitadas asegura que los resultados sean satisfactorios a largo plazo. El momento de reparación de la vía biliar no está dada por un momento como tal, sino por las condiciones del paciente. Existen opciones técnicas para la realización de hepatodiagnostomías amplias. No se vale tratar de hacer una hepatodiagnostomía que mida menos de 1.5 centímetros, porque eso es destinar al paciente a una estenosis posterior. El papel de la laparoscopía y la cirugía robótica, a mi criterio, aún no está claro. Habrá que evaluar en el futuro, conforme van aumentando la cantidad de pacientes, cuál va a ser el papel que va a ejercer. Pero sin embargo, la laparoscopía y en el manejo de la lesión biliar se puede utilizar sobre todo en manos diestras. Las técnicas de endoscopía y radiología intervencionista son útiles tanto en el manejo inicial como en el caso de estenosis posterior a la reconstrucción. Muchas gracias. Bueno, vamos a un momento de comentarios, preguntas, respuestas. No tengo más que decirte, Amílcar, que ha estado excelente tu presentación. Como decíamos al inicio y expresaste bien, esta es una catástrofe que ningún cirujano quiere verse frente a ella. Sin embargo, parece ser que el mejor momento para reparar el daño, porque aquí estamos hablando del daño, el mejor momento es lograr identificarlo durante la cirugía, en donde se ven los mejores resultados. Sin embargo, pareciera ser que no supera el 50% de las veces en el transcurso. A lo mejor tengo una mano levantada. También parece que eh, la prevención es lo mejor en esto. Y cuando está frente a esto, y no quisieras estarlo, a veces vemos que oigo comentarios en el quirófano, en la sala de, de ahí antes de entrar a sala de operaciones, que en comentarios con cirujanos estuve en una cirugía, me llevé 4 horas en esta laparoscopía, estaba difícil, pero lo logré hacer. Realmente eso deberíamos de tener una ¿Ya? Porque no nos hemos dado más y estos dedos auxilios y como eso hace 4 horas que lo logré. Y tenemos diferentes opciones de tratamiento que podemos hacer para evitar llegar a una lesión que nos van a presentar inmediatamente de la necesidad de un cirujano especializado. ¿Qué piensa usted con respecto a todas las opciones de diagnóstico? Pues mira, con la técnica de bailout, es lo que mencionaba al principio. Hacer una disección del fondo primero puede resultar un poco y que actualmente hay fibrosis a este nivel. Eso puede ser que esté muy cerca de
Pero la técnica exacta de bail out quiere decir específicamente eso, ¿no? De tratar de no hacer la disección completa o la resección completa. Entonces, exacto. Miren, en Estados Unidos ya hay varios estudios que se han tratado de hacer sobre la colangiografía transoperatoria. Se ha visto que en términos de costo-efectividad, si comparas hacer una colangiografía transoperatoria con un simple hecho de hacer una visión crítica de seguridad, pues al final resulta más conveniente hacer la visión crítica de seguridad. Pero sí estamos claros que la colangiografía intraoperatoria podría ser útil, sobre todo cuando tienes dudas. Es una opción que es válida, sobre todo cuando haces una disección, empiezas a observar salida de bili de algún punto. Entonces canulas ese conducto, pasas medio de contraste, haces la colangiografía y así puedes estar claro de qué está sucediendo. Entonces es válido, pero no como una forma rutinaria de tratamiento. Tenemos una pregunta. ¿Qué ha usado para drenajes de coleocos lesionados? Bueno, es que si no tienes un tubo en T, lo mejor es drenar alrededor de la lesión. No importa, no necesariamente tienes que a fuerzas canular el conducto. Lo importante es prevenir que el paciente haga una sepsis abdominal y el hecho de que no tengas un tubo en T no te exime de contar con otro tipo de drenaje. En algunas ocasiones inclusive puedes utilizar las sondas que usualmente se utilizan para succión, las fenestras, y tienen la suavidad suficiente para poder hacer un drenaje completo de la cavidad abdominal. El objetivo no es solamente drenar los conductos, sino evitar la sepsis abdominal. Entonces, no necesariamente si no cuentas con tubo en T, lo ideal sería eso, pero si no lo tienes, puedes utilizar cualquier otro tipo de drenaje. Doctor López, ¿estás habilitado para tomar la palabra, entiendo? Sí. Hola, quería felicitar a Amílcar por muy buena presentación, muy completa, la ha abordado muy bien. Quería retomar algunos tópicos importantes que él lo abordó. El de la colangiografía en el Hospital Italiano de Buenos Aires la hacen en todos los pacientes y estoy de acuerdo con el doctor Amílcar que esto para nuestra institución, nuestro país, conllevaría a unos gastos de más al realizar la colangiografía y que una buena disección, una visión del punto crítico de Strasberg nos va a ayudar. Otro punto importante es la comunicación que debe haber entre el cirujano o el equipo que va a reparar la vía biliar y el cirujano y el equipo que lesionó la vía biliar. Esto ha demostrado que esa comunicación es crucial, muy importante, para poder tomar una decisión que vaya a determinar el buen proceder del quirúrgico. El año pasado me tocó atender un paciente, hijo de otro paciente, en 2014 o 15, el papá le lesionaron la vía biliar en Masaya y cuando trabajaba en Manolo Morales me tocó reparar la vía biliar. A su hijo, en el 2022, le lesionaron la vía biliar en el mismo hospital, bueno, en el hospital, y le repararon la vía biliar. La repararon, creo que a la semana siguiente, se dieron cuenta que estaba con una lesión quirúrgica y al mes el paciente hizo una estenosis importante y bueno, estábamos en el dilema. Lo que decidimos junto con el doctor Julio Castillo fue hacerle dilataciones percutáneas transhepáticas y el paciente está, al día de hoy, está muy bien. Estuvo con ese drenaje percutáneo por más de 6 meses y ahí está el seguimiento. Fue un momento importante de no reintervenir estos pacientes porque la reintervención sobre una reintervención agrava la catástrofe de la cual hemos estado hablando.
Eso era. Saludos. Muchas gracias, doctor. Sí, yo creo que el hecho de la comunicación es muy importante. Y muchas veces tener un concepto básico sobre qué fue lo que recibió el paciente, cómo fue que se produjo la lesión. Algunos han descrito de que idealmente una vez que se refiere al paciente debería referirse con un video de la cirugía laparoscópica para tomar en cuenta algunos aspectos. Sin embargo, esto es muy difícil de hacer. Y también creo que otro punto importante es la honestidad con el paciente. El paciente debe estar claro de que una colecistectomía podría llevar a un evento que si bien es raro, pero que sí existe la posibilidad de una lesión de viabilidad. Y no mentirle, porque eso al final puede generar demandas, puede generar desprestigio del médico. Entonces, ya nos ha tocado ver pacientes que te dicen, bueno, tienes un colangiocarcinoma, lo que tienes es un tumor y te vas a morir. Entonces, vamos, es algo importante ser honesto. Yo creo que al final cualquier paciente entendería el hecho de que ocurrió un accidente y que hay que repararlo. Entonces, eso creo yo que es muy bueno. Yo tengo una pregunta como el que está coordinando sino como cirujano, tal vez como director médico. Pusiste una diapositiva ahí que cuando identificas las lesiones en el transoperatorio y al identificarla pues hay que hacer un alto en el camino, reflexionar, pedir ayuda. Esto solo me recuerda cuando estamos en el curso de RCP frente a un paciente con un paro cardiorrespiratorio y realmente es una cosa que cuando debe suceder, casi que se debe sentir que se te doblan las rodillas porque ¿qué hacer? Con el comentario del doctor Salter alrededor de cómo proceder cuando no tenés endoscopistas experimentados, entrenados en esto. La pregunta es si eso sucediera en este hospital, aunque tenés poco tiempo de estar acreditado, tal vez no tenés mucho conocimiento de cómo funciona. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, no como Amílcar, sino pensando en un cirujano general que le ha sucedido esta catástrofe y al momento de identificarla a 2 de la mañana, qué debería de hacer? Pues, como comenté anteriormente, si el paciente o si el médico que está atendiendo el procedimiento no tiene la opción, actualmente ya ahora con el WhatsApp y con las opciones que existen de comunicación, perfectamente creo que existe la opción de comunicar y decir, mira, te pido consejo, aunque sea por WhatsApp. Eso se puede hacer sin problema. Pero también, si no hay disponibilidad de alguien que pueda echar la mano y que pueda ayudar a reparar la lesión, lo importante es drenar, colocar drenaje para que el paciente, aunque esté fugando alrededor de 500, 600 cc de bili en el postoperatorio, pero por lo menos está controlada la sepsis abdominal que podría suceder en pacientes que tienen una lesión biliar. Solo un comentario, ¿verdad? Yo tengo 27 años, y en las dos lesiones de biliar, no sé qué la paroscopia, las dos preparadas, señor, porque me entrené como cirujano normal, no laparoscópico, entonces nosotros sí nos enfrentamos mucho a hacer derivaciones directiva. Actualmente el problema es ese, que los muchachos no tienen entrenamiento y cómo lo van a hacer, estamos de acuerdo. Hay que entrenarlo. Definitivamente, yo creo que la vía biliar es como los toros. Hay que perder el miedo, pero nunca el respeto, es decir, es un manual. Y lo que sí hay que hacer hincapié es que deben de entrenarse al cirujano que haga a hacer derivaciones biodigestivas. El problema aquí es que te enfrentas a derivaciones de 4 milímetros, 3 milímetros. En lo personal, en algunos casos, le hice una hepatohidrostomosis dejando basada el leche que al final no te sirve de mucho. Al final, una cosa que ocurre, por lo menos lo he notado siempre, cuando se derivaciones biodigestivas agudas, siempre a los 5 o 7 años vos tenés estenosis. Irreversiblemente vas a tener estenosis y vas a terminar
haciendo una intervención y remodelando ese estenosis, o sea, volviendo a hacerlo, pero ya está más dilatada, entonces te queda suficiente espacio. Una pregunta que te iba a hacer, o sea, no usar trenzado, estamos bien, pero entre usar ProLED y PDS, que es muy sabroso utilizarlo como cultivo del PDS, ¿qué experiencia tenés? Porque me gusta mucho el PDS. El PDS es una buena opción. Tiene la opción que es monofilamento y por tanto la posibilidad de que haga alguna estenosis posterior es muy baja. Entonces, PDS, ProLED son las dos que se recomiendan para poder hacer una derivación biodigestiva. Y sí, o sí, el PDS es válido y es muy bueno. Okay, tenemos creo que es un comentario del doctor Urizar. Excelente presentación. La visión crítica de seguridad es sumamente importante para evitar lesiones, así como la tracción ejercida en la vesícula biliar a la hora de clipar el cístico y tratar de ejercitar la disección en frío del cístico y la arteria cística para evitar estenosis por calor de la vía biliar. Creo que esto no es una pregunta, es un comentario. No sé si tenés vos alguna... Sí, recordar que al momento de hacer el corte entre los clips que están en el conducto cístico, es importante tratar de evitar hacer el corte con el hook, porque el hook, al estar en contacto con la grasa, uno no puede controlar el rango de energía que puede liberar, y eso puede generar una estenosis a nivel del conducto biliar. Entonces, totalmente de acuerdo con el doctor. Gracias, doctor Urizar. Tenemos el doctor Ramón Castillo, está habilitado, tiene levantada la mano. ¿Puedes proceder, Ramón? Sí, ¿me escuchan? Claro. Sí, bueno, quería felicitar al doctor Amílcar por su excelente presentación. Y solo quería agregar, digamos, un comentario. Como sabemos, la reparación de la vía biliar con una hepatoya y una anastomosis es lo que usualmente se termina haciendo al final, más en las complicaciones que son importantes. Yo quería pues recordarle a los cirujanos que, es decir, esto ya saben ustedes que no está libre de complicaciones de una restenosis y siempre recomendarles cuando ocurre una estenosis de la anastomosis, tratar de resolverla a través de radiología intervencionista. Muchas veces nosotros tenemos la facilidad de colocar catéteres, como explicó el doctor Amílcar, para ir dilatando la anastomosis. Y también una técnica bien utilizada es la de colocar catéteres con balón e ir haciendo dilataciones con balón, ¿verdad? Para tratar de recuperar esa cirugía, ¿verdad? Esa anastomosis realizada y evitar, ¿verdad? En la medida de lo posible, hacer una reoperación, ¿verdad? Porque muchas veces eso puede ser un poco más complejo para el paciente y muchos de los casos se pueden resolver con radiología intervencionista haciendo dilataciones progresivas con catéteres o dilataciones con balón, ¿verdad? Nosotros tenemos experiencia pues, en casos de eso y si digamos, la zona anatomótica, estenótica es corta, generalmente los resultados son bastante buenos. Muchas gracias. Gracias por tu comentario, Julio. Realmente para mí es importante dejar claro alrededor de esta reflexión de hacer el alto, identificar, hacer el alto en el camino, casi compararlo con el paro, porque realmente yo sí creo que hay formas de cómo, aunque aquí nos demos mucho tiempo a la hora de identificarlo, pedir ayuda y en la medida de lo posible casi que ponernos de rodillas a armar un equipo y pedirle a la gente que te eche la mano en ese mejor momento. A mí no me cabe duda que va a haber solidaridad para resolver este problema y yo sí creo que existe la posibilidad de armar esos equipos para ofrecer el mejor manejo de esta catástrofe, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Más que todo un comentario, Sí. algo que se nos hizo tradición mejoró Sí. cuando estábamos en la cirugía e íbamos a clipar o a cortar, que estás con, independientemente con quién estás, siempre preguntarle a tu
protocolo cirujano, ¿estamos seguros que estamos anticipando y cortando El cítico. y no es como que, aunque yo soy el cirujano principal, pues él no me va a decir nada, sino que estar de acuerdo en toda la sala, en todo el equipo, para que eso genere mayor seguridad durante el procedimiento. Y lo otro, con respecto a lo que comentaba el doctor, yo considero que sí ha habido un déficit con respecto a todas las enseñanzas que solo se basan en cirugía laparoscópica, especialmente en Estados Unidos. Hay un estudio que dice que como que ellos solo predican solo por vía laparoscópica, al momento que ellos tienen que hacer una conversión, tienen un 400% mayor de riesgo de lesión de la vía biliar al desconocer la estructura de forma abierta. Por lo tanto, la cirugía abierta, pues, si bien la tecnología es maravillosa, siempre se debe de conocer todo desde el ámbito abierto. Totalmente de acuerdo. Como que se forma con un robot. Sí, eso es importante. Y yo creo que la cirugía de conversión, si tienes una lesión biliar, tratemos de no hacer conversión cuando tienes una lesión biliar, porque lo que necesita el paciente, si no tiene la capacidad de reparar, es simplemente drenar. Posteriormente, cuando vayamos a hacer la cirugía de reconstrucción, es más fácil entrar en un abdomen que solamente ha sido invadido por la laparoscopía que en un paciente que ha requerido una conversión. Entonces, la conversión debe reservarse si en un dado caso existe la posibilidad de reparar. De lo contrario, no. Esa es mi recomendación. Mi comentario alrededor de la conversión inicial era como prevención en una cirugía sumamente difícil. Doctor Zapata. Pues, yo creo que también hay que recordar que la mayor parte de las lesiones no ocurren con vesículas difíciles, sino con vesículas difíciles, ocurren con las sencillas. Y eso es lo más lamentable. Entonces, por esa la importancia de los consejos de la prevención, porque es en la vesícula sensible. En la difícil casi todos vamos con mucho cuidado y casi siempre o convertimos o hacemos colecistectomía parcial en la sensible. Okay. Entonces, hay que tomarlo en cuenta y siempre hay que saber también. Si yo voy a hacer, lo que estaba diciendo el doctor, si sé hacer y voy a hacer algo diferente al convertirlo, se la convierte. Pero si no lo voy a brindar nada más al paciente, que es la más que leído, y la percepción de seguridad, porque me voy a sentir yo más seguro, pero realmente no lo voy a brindar nada más, es lo que decía el doctor. Ok. Gracias, Amílcar. Gracias a todos ustedes. Sí ha sido una sesión verdaderamente educativa porque además es un procedimiento que se hace con mucha frecuencia y tener presente esto pues es como una profilaxis de actualización. Muchas gracias a todos. Hemos terminado. Pero que es muy cierto.